Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes. Se trata de un momento crucial, una confesión que ha estado latiendo en el corazón de nuestro protagonista, Kerem, y que hoy, por fin, va a ver la luz. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem y su confesión a Hande, la mujer que él considera la más especial de su vida. Este no es solo un relato de amor, sino también una exploración de la valentía, de la vulnerabilidad y de la profunda conexión que puede surgir entre dos almas. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto promete ser intenso y conmovedor. Y por supuesto, si este tipo de historias les atrapan tanto como a mí, no duden en hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vamos a adentrarnos de lleno en este fascinante relato. Imaginen la escena, un lugar tranquilo, quizás al atardecer, cuando la luz tiñe el cielo de colores cálidos y todo parece conspirar para la intimidad. Kerem, un hombre que quizás siempre se ha caracterizado por ser reservado, por mantener sus sentimientos bajo llave, se encuentra ante la persona que ha logrado derribar todas sus barreras. Hande. La sola mención de su nombre evoca en Kerem un torbellino de emociones, admiración, ternura, una profunda gratitud, y sí, un amor que ha estado creciendo en silencio, pero con una fuerza imparable. Desde que conoció a Hande, algo cambió en Kerem. No fue un amor a primera vista en el sentido más cliché de la palabra. Fue algo más sutil, más profundo. Fue un reconocimiento mutuo, una chispa que se encendió en la mirada, una comprensión que trascendía las palabras. Quizás empezó con pequeñas interacciones, conversaciones triviales que de repente se volvían significativas. Tal vez fue su forma de ver el mundo, su inteligencia, su bondad innata, o esa risa contagiosa que ilumina cualquier habitación. Para Kerem, Hande es una constelación de cualidades que lo atraen irresistiblemente. A lo largo del tiempo, su relación se ha ido fortaleciendo. Han compartido momentos de alegría, pero también han enfrentado desafíos juntos. Y es en esos momentos difíciles, en la adversidad, donde el vínculo entre ellos se ha cimentado. Kerem ha podido observar la resiliencia de Hande, su capacidad para levantarse después de caer, su empatía hacia los demás. Ha visto su fuerza interior, una fuerza que no es ruidosa ni ostentosa, sino tranquila y poderosa. Y en esa fortaleza, Kerem ha encontrado un refugio, una inspiración. Pero el amor, ese sentimiento tan poderoso y a veces esquivo, no siempre es fácil de expresar. Especialmente para alguien como Kerem, que quizás ha aprendido a protegerse, a no mostrar todas sus cartas. Los miedos, las dudas, el temor al rechazo, son fantasmas que acechan en el camino de cualquier confesión. ¿Y si ella no siente lo mismo? ¿Y si esta revelación pone en peligro la hermosa amistad o la relación que ya tienen? Estas preguntas, estoy seguro, han rondado la mente de Kerem en innumerables ocasiones. Sin embargo, el amor verdadero, cuando es profundo y sincero, tiene una forma de superar los obstáculos. Y Kerem, impulsado por la intensidad de lo que siente por Hande, ha decidido dar el salto. Ha llegado a un punto en el que guardar sus sentimientos ya no es una opción. La necesidad de que Hande sepa la magnitud de lo que ella representa para él, se ha vuelto abrumadora. Y así llegamos al momento de la confesión. Imaginemos el escenario. Kerem ha elegido un momento y un lugar que considera perfecto. Quizás un paseo bajo las estrellas, una cena íntima, o simplemente un momento tranquilo en casa, donde se sientan cómodos y seguros. La tensión es palpable. Las palabras están ahí, en la punta de su lengua, pero necesitan ser pronunciadas con la fuerza y la sinceridad que merecen. Hande, comienza Kerem, su voz quizás un poco temblorosa, pero firme. Hay algo que necesito decirte. Algo que ha estado en mi corazón durante mucho tiempo, y que ya no puedo guardar más. Respira hondo. Hande lo mira expectante, con esa mezcla de curiosidad y quizás un poco de aprehensión en sus ojos. Desde que te conocí, continúa Kerem, sus palabras fluyendo ahora con más soltura, impulsadas por la emoción, mi mundo ha cambiado. No eres solo una amiga, no eres solo alguien a quien aprecio. Eres mucho más que eso. Hace una pausa, asegurándose de que cada palabra cale hondo. Eres la persona que ilumina mis días, incluso cuando están grises. Eres la persona con la que quiero compartir mis alegrías, pero también mis miedos. Eres la persona que me hace querer ser mejor.
Sus ojos buscan los de Ande buscando una señal, una respuesta. Y si tengo que ser completamente honesto contigo, Ande, y espero que puedas entenderlo, tú eres la mujer más especial de mi vida. La solemnidad de esas palabras resuena en el aire. Kerem ha dicho lo que sentía, lo que ha estado latiendo en su pecho. Ahora, la ballesta está en manos de Ande. Pero, ¿qué significa realmente para Kerem que Ande sea la mujer más especial de su vida? No se trata solo de romance, aunque ese componente está sin duda presente. Se trata de una profunda admiración por su carácter. Admira su inteligencia, su perspicacia, su capacidad para ver las cosas desde diferentes ángulos. Admira su empatía, su habilidad para conectar con las personas a un nivel genuino, para hacerlas sentir escuchadas y comprendidas. Admira su sentido del humor, esa forma de aligerar las cargas con una broma oportuna, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Pero más allá de todas esas cualidades externas, Kerem se siente atraído por la esencia de Ande. Por su alma. Siente una conexión profunda, una resonancia que pocas veces se experimenta. Es como si sus almas se reconocieran, como si hubieran estado destinadas a encontrarse. En su presencia Kerem se siente visto, aceptado, sin pretensiones. Puede ser él mismo con todas sus imperfecciones, y sabe que será aceptado. Esta confesión no es un simple acto de declaración de amor. Es un acto de profunda vulnerabilidad. Kerem está exponiendo su corazón, su esperanza más preciada, ante la persona que más valora. Es un gesto de valentía que va más allá de las palabras. Es la decisión de abrirse por completo, de mostrar sus cartas, de apostar por lo que siente. Imaginemos las posibles reacciones de Ande. Podría haber sorpresa, quizás un ligero rubor en sus mejillas. Podría haber una mirada de asombro, o quizás una sonrisa suave y comprensiva. Cada posible reacción es una nueva capa en esta historia. Lo importante es la sinceridad con la que Kerem ha abordado este momento. No ha sido impulsivo, sino reflexivo. Ha sopesado sus sentimientos, ha comprendido la importancia de lo que está diciendo, y ha elegido el momento adecuado para expresarlo. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante. La confesión de Kerem no es solo sobre él, es sobre el impacto que Ande tiene en su vida. Él le está diciendo, tú eres el faro que guía mi camino, la estrella que ilumina mi noche. Contigo me siento completo, me siento en casa. Esta declaración puede ser el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Puede ser el punto de inflexión que cambie la dinámica de su relación para siempre. Ya no habrá ambigüedad, no habrá dudas sobre los sentimientos de Kerem. Ande sabrá exactamente dónde se encuentra en el corazón de Kerem, y tendrá la libertad de responder a esos sentimientos como ella considere oportuno. Pensemos en la importancia de la comunicación en las relaciones. A menudo nos quedamos atrapados en nuestros propios pensamientos y miedos, sin atrevernos a expresar lo que realmente sentimos. Kerem, al superar esa barrera, nos enseña una valiosa lección: la importancia de ser honesto con nuestros sentimientos, de comunicarnos de manera abierta y sincera, especialmente con aquellas personas que consideramos especiales. La frase «la mujer más especial de su vida» es poderosa. No es un amor pasajero, no es una simple atracción. Es un reconocimiento de un vínculo profundo y duradero. Es la cumbre de una conexión emocional que ha ido creciendo y madurando con el tiempo. Kerem no está diciendo que Ande sea solo una mujer más en su vida, está diciendo que ella ocupa un lugar único, un lugar que nadie más puede llenar. Quizás Kerem ha pasado por muchas relaciones antes, ha conocido a muchas personas. Pero Ande, con su singularidad, ha logrado capturar su atención y su corazón de una manera que nadie antes había logrado. Es esa combinación de cualidades que la hacen destacar, que la convierten en la mujer más especial para él. En este momento de confesión, Kerem no está pidiendo nada a cambio. No está imponiendo sus sentimientos. Simplemente está compartiendo una verdad que lleva dentro. Está ofreciendo su corazón, desnudo y sincero, a Ande. Y en esa oferta, hay una belleza inmensa. Ahora, ¿qué sucede después de la confesión? El guión por ahora se centra en el acto de la confesión en sí, en la valentía de Kerem. Pero podemos imaginar, incluso si no lo narramos explícitamente, las posibles continuaciones. Podría haber un momento de silencio cargado de emoción. Podría haber un abrazo tierno y reconfortante. Podría haber palabras de reciprocidad,
o quizás una necesidad de tiempo para procesar. Lo importante es el acto de Kerem de haber dado este paso trascendental. Finalmente queremos que esta historia inspire. Que nos recuerde que el amor, en todas sus formas, merece ser expresado. Que la valentía de ser vulnerable puede abrir puertas a las conexiones más profundas y significativas. Y que en la vida encontrar a esa persona que consideramos la más especial, es un regalo inmenso, un tesoro que merece ser cuidado y apreciado. Kerem ha dado un paso audaz, y esperamos que su sinceridad sea recibida con la misma profundidad y amor que él siente. En resumen, hemos explorado la historia de Kerem y su valiente confesión a Hande, la mujer a la que considera la más especial de su vida. Hemos visto cómo esta confesión nace de una profunda admiración, un amor que ha crecido con el tiempo, y la valentía de exponer su corazón. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la vulnerabilidad y la fuerza de los sentimientos sinceros. Kerem ha decidido dar un paso crucial, reconociendo la singularidad de Hande y el impacto profundo que tiene en su vida. Esta es una historia de amor, sí, pero también es una historia de coraje y de la belleza de abrirse a otra persona. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje emocional. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber sus pensamientos sobre todo esto. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Qué opinan de la valentía de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si esta historia les ha tocado el corazón o simplemente les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse con estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.